Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Arturo Barrantes desde la bellísima ciudad de Medellín. Miren, está precioso este lugar, me encanta. En este video les voy a compartir una masterclass, una conferencia que acabo de dar a los chicos de la agencia Jorge Choso Marketing. Es una charla que dura más de una hora y se trata de una introducción a los mercados financieros. Nosotros con Jorge Choso creemos que la capacitación de todas las personas que están involucradas en la agencia es súper importante. Eso es algo que hemos decidido desde el Consejo de Directores, del cual formo parte, para decirles también que tengo una participación, una inversión en esta empresa. Así que cualquier información que ustedes quieran sobre la agencia y sobre sus servicios, lo van a encontrar en la descripción. Ahí voy a dejar un link. Y nada, espero que les guste y les sirva mucho. Yo creo que les va a aportar mucho valor, especialmente si recién están comenzando en este mundo de las inversiones. Ahí nos vemos. Chao, chao. Hola, ¿qué Excelente. tal? Muy buenos días. Aquí Jorge. Tengo el placer de tener dentro de la reunión a Arturo Barrantes. Brevemente lo voy a presentar. Parto por decir que tengo el placer de conocerlo hace probablemente unos 5 o 6 años, más o menos, no hay exactitud todavía. Y lo más curioso es que nos conocemos de otras latitudes, o sea, de espacios totalmente diferentes a los negocios, emprendimientos, pero a pesar de que eran espacios muy diferentes, creo que es perceptible la calidad de talento y de persona, y creo que por eso nos hemos ido, y creo que siempre hubo mucho respeto, y creo que eso fue un punto de partida que nos fuéramos cada día vinculando más, ¿no? Hoy día lo bonito es que esos vínculos no solamente quedan en amistad, sino cuando se mezclan con negocios y con emprendimientos, precisamente se van afianzando más. Pero sin duda estoy muy feliz por el momento de hoy. Estoy muy feliz porque he tenido la fortuna de ver una transición extraordinaria con Arturo desde un punto A al punto B donde se encuentra, y probablemente la vida me acompañe también para verlo en el punto C, de verlo él les va a contar seguramente, él es ingeniero de profesión, de verlo netamente ingeniería a lo que hace el día de hoy, que precisamente es motivo de la presentación. Él es inversionista en mercados financieros, además de ser inversionista también en la agencia, además de ser también director de consejo. O sea, su inteligencia es parte de las decisiones que tomamos para que la agencia pueda crecer. Sin más dilación, yo le doy pase a Arturo para que haga de este espacio los próximos 50 minutos o minutos más, minutos menos, haga de este espacio algo realmente extraordinario. Estoy seguro que así va a ser. Todos te prestamos mucha atención, Arturo. Bienvenido a este espacio, bienvenido a los chicos. Seguramente en el transcurso de la reunión se van a ir presentando, así que mis mejores deseos con este espacio. Excelente. Bueno, para captar la atención de ustedes, que han entrado a la reunión súper rápido, normalmente yo estaría en un país mucho menos desarrollado en el que estoy ahorita. Estaría en un país menos desarrollado, con una infraestructura bastante pobre, probablemente construyendo centrales de energía eléctrica, que es lo que yo hago como profesión, que a mí me gusta mucho. A mí me encanta esa profesión. Los 5 años que lo dediqué me apasionaron, me gustaron mucho, me enriquecieron bastante profesionalmente, también económicamente. Pero de lo que nunca estuve yo de acuerdo, de lo que yo nunca estuve contento, es que yo no tenía libertad de elegir a dónde me envían, ni libertad de elegir en dónde estar cuando yo quisiera estar. Entonces, si yo tenía que estar trabajando en septiembre, me perdía el cumpleaños de mis papás. Si yo tenía que estar trabajando en diciembre, me perdía Navidad con mis papás, por ejemplo. Por decirles un par de casos, ¿no? Y bueno, felizmente tuve la oportunidad de regresar una vez a Lima cuando era el cumpleaños de mi prima menor, que es familiar muy cercano para mí. Pero era complicado, ¿no? Siempre tener que pedir permiso por adelantado, estar viajando de aquí 40 horas, regresar
desde Rusia hasta Lima, 40 horas otra vez la ida, complicado. Entonces, nunca me terminó de llenar eso, y sin embargo yo tengo amigos que viven la vida del estilo remoto. ¿Qué quiere decir? Que ellos trabajan desde sus casas o desde donde quiera que estén y así hacen sus negocios. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo siempre estaba pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Eventualmente encontré lo que me apasiona, que son las finanzas, las inversiones y la programación también. Y de alguna u otra manera en este último año y medio he combinado las dos cosas. Probablemente sea charla de otro día el cómo hacerlo, cómo cambiar 180 grados tu carrera, si así lo quieres. Eso podría ser una charla de otro día, como les digo, pero por el momento, lo que me permite estar acá hablando con ustedes en una ciudad que es ajena a la mía, en donde no tengo un trabajo estándar, ¿no? En una oficina, lo que me permite hacer eso es justamente las inversiones. Y de eso vengo a hablarles. Por eso les comentaba esta intro para captar su atención. Entonces, vamos a comenzar con esto. Me voy ¿Ahora sí pueden ver mi pantalla? Sí. Ya. ¿Cómo quito esto? A ver, se supone... Ah, ok, play, listo. Bacán. Ahora sí pueden ver mi pantalla completa, ¿cierto? Ya. Ya. Sí, Perfecto. Entonces vamos a hacer una introducción a los mercados financieros. Vamos a hablar de lo que es ahorro, vamos a hablar de lo que es inflación y vamos a hablar de lo que son los mercados de valores y otras alternativas de inversión. Mi objetivo principal en esta charla es despertar el interés en las inversiones, en las finanzas y el manejo responsable de su dinero, ya que en realidad no importa tanto cuánto ganes, sino cuánto gastas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esa es la clave de la charla. Es más, si ustedes ya se quieren ir ahorita, ya eso era todo lo que les tenía que decir. Su gasto es más importante comparado a cuánto ganan. Si ustedes pueden gastar menos de lo que ganan de manera pasiva, me refiero a que sus ingresos pasivos, los que se generan sin trabajar, como tener, por ejemplo, un apartamento, como tener un libro propio y que se venda por internet. Si ustedes componen una canción y a ustedes le pagan regalías por esa canción, si ese ingreso residual es más alto que sus gastos, ustedes básicamente son libres. Y de eso se trata. Vamos a seguir con esto. Ese es el temario. Vamos a ver algunos trucos financieros para ahorrar y para invertir, para ahorrar más, para invertir más. Aquí vamos a tratar temas que nadie nos dice, que nuestros papás no nos dicen, pero que deberíamos saber. Sí, vamos a hablar luego de qué es la inflación y cómo destruye tus ahorros. Sí, ya probablemente todos sabemos qué es la inflación y cómo sube los precios, pero lo vamos a explicar un poco más. Vamos a hablar de la famosa libertad financiera, sí que es métodos para conseguirlos, que ya justo les mencioné básicamente la idea hace un rato, ¿no? Que es gastar menos de lo que ganas, básicamente. Sí, vamos a hablar un poco de la bolsa de valores, ¿sí? Y las dos formas principales de ganar dinero por ahí. Una es la ganancia de capital o compra y venta de acciones, y la otra son los dividendos. Y lo último que les voy a hablar es cómo invertir en tecnología. Les prometo que esto van a ser, estoy muy seguro que van a ser los 50 minutos, de entre los 50 minutos más revolucionarios de los últimos años. Van a ver. Miren, primero entramos con algunos trucos financieros, ¿ok? El primer punto aquí es tener dos, tres cuentas de ahorros, pero acceso a solo una o dos. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, les pongo una foto de mi portal del BCP. Yo tengo tres cuentas, si ven. Tengo una ahorro en soles, ahorro en dólares y una cuenta corriente en soles. A las únicas a las cuales yo tengo acceso es a la de corriente, perdón, es a la de ahorros en soles y ahorros en dólares. No tengo acceso a la de corrientes en soles. Para yo poder utilizar el dinero que está en corrientes soles, tengo que hacer una transferencia de entre la cuenta corriente soles a la cuenta de ahorro. ¿Por qué no puedo utilizarla? Porque no tengo tarjeta para utilizarla de corriente en soles. Entonces,
digamos que estoy feliz en una fiesta y me emociono y quiero ponerle el trago a todos, pues, y no me alcanza el dinero que tengo en ahorro, en las cuentas de ahorro que sí tienen tarjeta, simplemente no puedo hacerlo. Tendría que hacer una transferencia, tendría que utilizar el token, y el simple hecho de colocar una barrera, un solo paso más en esa transferencia para gastar ese dinero, es lo que te salva. Porque al tener que hacerlo, racionalizas ese paso y dices, no, pero mejor no. O sea, porque, como les digo, como es un paso más, te hace pensar en si lo haces o no lo haces. Entonces, ese es el primer consejo que les doy. Tengan una cuenta de ahorros aparte, la cual no puedan tocar de manera sencilla. Y es súper importante tener una cuenta de ahorros de emergencia, que los pueda mantener, sustentar por unos meses si es que se quedan sin trabajo, si es que se quedan en un problema fuerte que no pueden solucionar de manera rápida. Es importante tener una cuenta de emergencia. Lo siguiente es tener una sola tarjeta de crédito. Yo no sé si ustedes tienen una, dos, tres, pero hay gente que tiene varias. Yo he visto personas que tienen varias. Lo ideal es tener una sola y pagarla antes de la fecha de facturación. ¿Por qué? Porque así no se te generan intereses. Cuando ustedes vayan al banco y tengan su tarjeta, pregunten cuál es la fecha de facturación. Entonces ustedes pueden consumir todo lo que quieran antes de dicha fecha, y si lo cancelan antes de dicha fecha, no pagas nada. Es más, al menos el BCP ni siquiera te cobra el estado de cuenta, no te cobra nada. Y esa es una gran ventaja, ¿no? Porque puedes acceder al crédito de manera rápida, puedes construir historial crediticio y no pagas un sol extra. En cambio, si tú consumes con la tarjeta de crédito, los intereses son altos. Estamos hablando del orden del 40% anual, 50% anual, te destruyen. O sea, tú sacas 1.000 soles y en un mes estás pagando, ¿cuánto? 40 soles más, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos. 35 soles más debería ser, más o menos. ¿Ok? El siguiente es el averiguar los requisitos de consumo para no pagar membresía. Si ese es otro punto importante, y es que las tarjetas de crédito tienen un consumo mínimo, el cual si tú cumples, considerando otros requisitos también, ya no debes pagar la famosa membresía, que son 200, 300 soles en algunos casos, que no tienes por qué gastarlos, ¿no? O sea, todo sol cuenta en realidad. Todo sol cuenta porque todo suma. Un punto más acá importante, que es el cuarto, y es que deben buscar gente que hable de inversiones, de ahorros, de proyectos, no de gastos. O sea, está bien, ¿no? Tener tus amigos con los que te vas de fiesta, perfecto, pero la gran mayoría de tu círculo de amistades debería estar hablando de proyectos, de sus metas personales, de inversiones, de formas de rentabilizar tu dinero. Eso es lo ideal. Lo último, y con eso saltamos a la siguiente diapositiva, es que no se endeuden en una moneda diferente a la que tú percibes tu ingreso. Si tú ganas en soles, nada más en soles, no te endeudes en dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que está pasando con la gente que está endeudada en dólares ahorita? Quiero que me cuenten, a ver. Se quieren matar. Ujú. Tal cual, tal cual, Alonso, tal cual. O sea, imagínate, ¿no? O sea, tú tenías cierto presupuesto considerando el sol a 3.30, 3.40, para pagar tu deuda de tu apartamento, por ejemplo, en dólares, que es un montón de dinero, y luego ahora tienes que pagar 3.96 el cambio, 4 soles el cambio. Imagínate cuánto más tienes que pagar. ¿Y tú crees que le han subido a las personas su salario tanto como ha subido el dólar? Peor, más bien el dinero ahora vale menos. Ujú. Tal cual, tal cual. Entonces, ese es el punto, ¿no? No se endeuden en una moneda diferente a la que ganan, porque les pueden dar vuelta así, rapidísimo, en unos cuantos meses. Así ¿Ya? sea una deuda de 2 o 3 meses, porque a veces sacas algo en parte de pago, ¿cómo lo verías ahí?
Todo depende del flujo de ingreso que tengas, ¿no? Si en realidad las deudas, eh, como máximo, el pago mensual debe ser el 30% de tu ingreso neto, como máximo. Es una regla bastante conocida, del 30%. Y esto es arriesgado. Yo te diría que dependiendo de tu situación financiera, cuánto dinero tienes ahorrado en caso de que algo malo pase, dependiendo de esos factores, puedes bajar, ¿no? Ese porcentaje, 20%, máximo 30%, como te digo, de tus ingresos mensuales es lo que tú deberías pagar en el repago de la deuda. Máximo. Considerando que gastas el 30%, por ejemplo, de tu ingreso en casa o en alquiler de departamento, que gastas otro 20-30% en comida. O sea, la idea es tener una visión global de todos los gastos que tienes y cuáles son tus ingresos, como te digo. Y la idea siempre es que tus ingresos sean mayores que tus gastos, ¿no? Esa es la idea. Entonces yo les cuento un caso. Yo tengo un amigo en el último país donde estaba trabajando, en el penúltimo país donde estaba trabajando, que se llama Georgia. Es un país que está al sur de Rusia. Yo tengo un amigo ingeniero eléctrico. Él había comprado su apartamento en dólares y aproximadamente alrededor del 20 de julio, en julio del 2018. Yo me acuerdo porque yo estaba allá y él me contó que había comprado su apartamento. Y un lari georgiano, que es la moneda de ese país, claro, equivalía a 0,41 dólares en esa época. Y quiero que vean cómo se ha depreciado la moneda a lo largo de los años. Ahorita ha habido una pequeña recuperación, ¿no? Pueden verlo acá en el último punto. Y lo que sale es una depreciación del 21% en 3 años. Esto quiere decir que esta persona ha perdido el 7% anual en el poder de compra de su lari georgiano versus el dólar en el cual él está endeudado, ¿no? Entonces, él tendría que haber subido su sueldo aproximadamente este 20% en estos últimos 3 años para poder compensar esa pérdida, ¿no? Entonces, a ver si todo el mundo puede subir su sueldo 20% pues, en los últimos años, ¿no? Si ganas 5,000 soles, ganar 1,000 de pronto o más, ¿no? Es posible, obviamente, pero vamos a ver pues, si todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces hay que ser bien consciente de eso, que hay un riesgo cambiario siempre. Por ende, no te debes endeudar fuertemente en una moneda de la cual no sea tu ingreso, ¿no? Ahora, claro, el siguiente nivel es construir diferentes fuentes de ingresos que te lleguen en diferentes monedas. Ese es el siguiente nivel. Ahora vamos a hablar de la inflación. Acá hay un gráfico bien interesante. Voy a comenzar con esto. Y lo que te dice básicamente el gráfico es que acá un dólar en los años 1900 podía comprar en esa época lo que tú actualmente puedes comprar con 25 dólares. Eso es básicamente. Entonces tú te das cuenta cómo el poder del dólar, el poder adquisitivo, ha ido reduciéndose a lo largo de los años. Sí, por ejemplo, acá hay un ejemplo que con un dólar en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, con un dólar tú podías comprar 20 botellas de Coca-Cola. Actualmente necesitas 14 dólares para comprar la misma cantidad de producto. Sin ir tan lejos. En el 2008, con un dólar tú podías comprar 2 limones. Actualmente, puedes comprar $1.20. Perdón, actualmente puedes comprar los 2 limones con $1.20. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, a ver si alguien me contesta. ¿Ustedes se acuerdan cuando con un sol se podía comprar 10 panes? Claro. ¿Alguien se acuerda cuando se podía comprar 3 Pilsen por 10 soles? También. También, ¿verdad? Eso sí se acuerdan, ¿cierto? Bueno, entonces, eso mismo, ¿no? Ahora, ustedes saben, se puede comprar 4 panes, 5 panes
con un sol. O sea, recuerdo las últimas semanas que estuve en Lima después del que parecía que salía electo Castillo. Después de la primera vuelta, el pan me lo querían vender a 3 panes por un sol, o sea, imagínate, salvajes. ¿No? Entonces, bueno, en este caso era un riesgo político, ¿no? Pero de todas maneras sí nos hemos dado cuenta que ahora se puede pues comprar menos panes por un sol. Ahora la cerveza creo que está a 5 soles por botella. Entonces ustedes se dan cuenta que lo que queremos comprar, o sea, nos vale más en moneda ahora comparado a antes. De nuevo, si tu sueldo no sube acorde a eso, entonces tú a la larga no puedes comprar lo que necesitas. Eso justamente es la inflación. Es un efecto económico que tiene varias causas de oferta y demanda, pero principalmente la emisión monetaria. ¿Qué es la emisión monetaria? La emisión monetaria es la impresión de dinero. Los gobiernos imprimen dinero, billetes, puede ser dólares, soles, para financiar diferentes causas. Inclusive, pues Estados Unidos ha impreso dinero hace poco por lo del coronavirus. Antes imprimió dinero para, para las guerras, ¿sí? Para financiar sus guerras. Y es un tema de oferta y demanda, ¿no? Quiere decir en este caso de que si hay más dinero, en este caso el dinero vale menos. ¿Okay? Y ese es el punto importante aquí. Todo lo que existe en excedente tiene menor valor y todo lo que existe en menor cantidad va a ser más cotizado. Entonces quiero que se den cuenta que hay una relación inversa en esto. Entonces es muy importante saber, porque como les digo, cuando los, cuando los gobiernos emiten monedas, imprimen billetes, puede pasar lo que ha pasado con Venezuela, ¿no? Acá les quiero mostrar un link, una imagen. Money supply quiere decir la cantidad de dinero circulante. Estos son los códigos M0, M1, M2, M3. Son básicamente códigos que se refieren al dinero circulante. Y acá hay una gráfica que habla de Nicolás Maduro. No, quiero ver el de Hugo Chávez. Acá es donde comienza el problema, vamos a decir. Y esto habla de la cantidad de dinero en circulación que hubo en estos años con el presidente Hugo Chávez. Y quiero que vean, mira, cómo aumenta salvajemente la cantidad de dinero en circulación. Podemos ver también Nicolás Maduro, miren cómo aumenta la cantidad de dinero en circulación. ¿Y eso qué hace? Miren, por ejemplo, acá está en porcentaje cuánto de incremento de dinero, cuánto más se imprimió dinero. Entonces, como les dije, si se imprimen más billetes, hay más billetes en circulación, por ende, cada billete vale menos porque hay más. Sí, es lo mismo, los trabajos poco remunerados o fáciles de hacer son justamente poco remunerados porque son fáciles de hacer y hay mucha gente que los puede hacer. En cambio, un neurocirujano, que es alguien que pues no hay tantas personas, como es un bien escaso, vale más. Entonces yo quiero que se queden con esa idea en que la inflación está muy atada a los gobiernos. Y como está atada a los gobiernos y a un cierto grupo reducido de personas, nosotros no tenemos poder sobre eso, no tenemos control sobre eso. Entonces uno lo que hace es mitigar sus riesgos invirtiendo en otras monedas de otros países, por ejemplo, sea también puedes invertir en criptomonedas, puedes invertir en activos como acciones de empresas, puedes invertir en eh, commodities, quiere decir metales, por ejemplo, metales, oro, plata, paladio. Se puede invertir en diferentes tipos de activos para protegerse de la inflación, ¿sí? Entonces, acá yo tengo los ejemplos cotidianos que les mencioné hace un rato, ¿sí? Antes la cerveza estaba a 3 por 10 soles, ahora cada cerveza cristal está a 5, quiere decir que ahora es 3 por 15. Ejemplo del pan, antes 10 panes por un sol, ahora 4 o 5 panes por un sol, ¿sí? Como les digo, o como les dije, lo que les quiero mostrar aquí es que si tu sueldo, tus ingresos,
no siguen a la par, en su crecimiento de tus ingresos no son iguales en ritmo con la inflación, entonces eventualmente tu sueldo no te va a alcanzar para comprar pues tu canasta básica, ¿no? Esa es la idea. Entonces acá hay un 100% fact, ¿no? Un hecho, que es que si no te proteges ante la inflación, aumentando tus ingresos, rentabilizando tus ahorros, estarás perdiendo dinero sin hacer nada. O sea, estás perdiendo dinero, estás perdiendo poder adquisitivo sin hacer nada, básicamente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, hermano. Todo claro. Excelente. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar acá de la famosa libertad financiera y les puse una foto mía porque yo creo que la libertad financiera es algo muy personal para cada uno. No me quise bajar esas famosas fotos de Google de la libertad financiera, de la gente en la playa bebiendo piñas coladas, porque eso para ustedes puede ser libertad financiera como que no, ¿no? O sea, para mí es poder viajar por el mundo con mi tabla de snowboarding y poder conocer los diferentes lugares en donde yo pueda hacer snowboarding. Eso es para mí, poder viajar sin tener que preocuparme de que tengo que regresar a la oficina, de que no me alcanza para pagar el carro, la casa. Entonces, yo quiero que se den unos 15, 20 segundos mientras doy otro sorbo a mi café, para que ustedes imaginen y piensen qué es libertad financiera para ustedes, ¿no? ¿Cuál sería su sueño laboral? ¿Cómo les gustaría a ustedes estar ganando dinero? ¿En dónde? ¿Sí? Y me gustaría que alguno de ustedes se atreviera a compartirlo, si es posible, por favor. Me quedo a la espera de que alguien comparta lo que les estoy pidiendo. Yo levanto la mano porque eh, creo que partes bien o estoy de acuerdo con esto que dices, que la libertad financiera es algo que es, es muy particular, es singular a cada persona. Eh, Tengo la fortuna hoy día de poder dedicarle mi vida a algo, a actividades que me apasionan. Eso es lo primero, ¿no? Pero sin duda todavía no soy libre, ¿no? Porque cuando yo visualizo mi vida en un futuro, no la veo muy diferente en realidad. O sea, me veo haciendo cosas, pueden ser las mismas o nuevas pasiones, ¿no? Ejerciendo nuevas pasiones, pero básicamente me veo apasionado con mi chamba. Yo no encuentro otra manera de hacer las cosas. Si es al 100%, es más, al 110%, y es, como dice el maestro Jean-Claude Viver, si no vibras con lo que haces, no hay forma de que te aguantes las jornadas de exigencia que exigen ejercer estas pasiones, ¿no? Por ejemplo, quedarte hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces dormir 2 horas, eh, no entender cómo es que hay personas que pueden ver Netflix, ¿no? Sin ánimo de ser prejuicioso o de ser peyorativo, ¿no? Eh, o sea, es un nivel de exigencia que si no te encuentra en vibración total, simplemente colisionas en 2 meses, 3 meses o te es insostenible, ¿no? Entonces, por el lado, me visualizo ejerciendo pasión, pero también como dice Antonio Banderas, y es una frase con la que me quedo y con la que cierro también, es que dice que la diferencia entre ser pobre y rico para él está en que siendo rico no tiene que estar invirtiendo tiempo en cómo va a ser para pagar las cosas, ¿no? Es simplemente te puedes dedicar al 100% a lo que amas porque no tienes problema en estar, oye, tendré para pagar el café o tendré, como bien dices, para pagar el carro. Entonces, o sea, el poder enfocarte al 100% en generar valor, en ejercer tu pasión, creo que, y sin estar mirando, y sin estar rascando la olla, más bien disfrutando de cómo tu patrimonio crece,
creo que eso podría ser algo bonito para mí relacionado a la libertad financiera. Excelente. Claro, en realidad para mí también creo que libertad financiera es ese poder hacer o estar donde uno quiere, ¿no? El poder, o sea, si quiero irme de viaje, no tener ninguna preocupación porque puedo hacerlo, porque cuento con el dinero suficiente y porque no necesito o no dependo de un trabajo de alguien realmente, ¿no? Es algo que tal vez, o si es un trabajo quizás esté automatizado o pueda funcionar sin mí y se siga haciendo dinero, ¿no? Creo que eso es a lo que apunta hoy en día también la economía, no sé, ¿no? Enfocarse en algún negocio o en alguna inversión que pueda ir creciendo sin necesidad de que tú estés ahí trabajando. Tal cual, tal cual. Me encanta la energía que tienes. Es súper Gracias, gracias. Me me emociona encanta mucho el tema porque en realidad creo que nos va a servir muchísimo y te agradezco mucho que estés compartiendo todos esos conocimientos. excelente. Entonces me quedo muy contento. Para mí, justamente es eso, el hecho de poder hacer las cosas que uno quiere hacer en general, ¿no? Lo que yo puedo querer es muy diferente a lo que ustedes pueden querer. Entonces, es muy personal, como les digo, pero al final la idea es poder hacer lo que quieras cuando quieres, básicamente. Seguimos con la famosa libertad financiera y como yo les dije, lo ideal es que los ingresos pasivos sea, por ejemplo, los de tener un libro que se venda de manera automática. Sea, por ejemplo, que tú vendas un curso. O sea, digamos que tú eres experto en algo, lo que sea, y eres bueno realmente. Entonces lo grabas, lo subes a plataformas como Udemy, por ejemplo, Udemy con Y al final, tú puedes vender tus cursos de lo que tú quieras ahí. Y está ahí, ¿no? Entonces eso se vende solo, así de simple. Hay diferentes plataformas en realidad para vender cursos, ¿no? Te grabas, lo subes y eso pues, digamos que te representa unos 500 soles mensuales, digamos. O sea, nadie te regala 500 soles extra mensuales, de los cuales tú trabajaste una vez. Esa es la idea, que lo trabajaste una vez y ahí está. Digamos pues que tú le das un extra al servicio de consultoría, de algo, o una clase extra cada mes, seguimiento a tus clientes, pero pues ya no tienes que estar ahí sentado las 8 horas en el trabajo para ganar esos 500 soles extra. ¿Sí? Claro, incluso siguiendo esa metodología de hacer videos, también ahora hay plataformas como Hotmart, que creo que Jorge va a entrar un poco en eso, que puedes digitalizar el conocimiento que tienes, ¿no? Seas bueno en cualquier tema que seas, puedes hacer un curso y en realidad eso también se puede ir vendiendo solo o, bueno, mediante marketing de afiliados, creo, Tal que es cual. otras personas vendiendo tu conocimiento, tu curso. Tal cual, excelente. Hotmart sí, es una muy buena plataforma. Yo estoy lanzando, de hecho, mi curso de inversiones en Hotmart y otras plataformas más. Y sí, es una muy buena idea. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ustedes, yo quiero que una de las cositas que se queden hoy día es que vayan pensando qué les gusta que puedan enseñar. Todos pueden hacerlo. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algo que les gusta y que hay otra gente que le pueda gustar y les pueda interesar, ¿no? Entonces vayan pensando qué les gusta, que puedan enseñar, y mi consejo es que lo anoten y se pongan a estudiar ese tema. Pónganse a estudiar ese tema, eventualmente pueden, por ejemplo, conversar con Jorge y decirle, oye, Jorge, yo quiero grabar mi curso, y mediante la agencia se graba, por ejemplo, o lo graban ustedes mismos. El punto es hacerlo, así de simple, el punto es hacerlo. Lo otro es crear un canal de YouTube, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo ahora, lo que ha hecho Jorge también. Y bueno, el canal de hecho se llama El Club de las Siete Cifras y lo he comenzado hace 3, 4 meses. Y mi premisa, la mía, es que no hay mucha información de inversiones en español, uno. Dos, los latinos no tenemos cultura de inversión y deberíamos, porque nuestros gobiernos son bien inestables y la inflación nos puede comer realmente. Ya le ha pasado a los venezolanos y le está pasando a los argentinos. Entonces debemos aprender a invertir o al menos los principios básicos para cuidar nuestro capital, que es como les dije hace un rato, invertir en otras monedas, eh, tener activos como acciones, metales, commodities, lo que les decía, oro, plata, que no pierdan valor en caso de que los gobiernos decidan emitir billetes y pues devaluar tu moneda, ¿no? ¿Ok?
Entonces, esas son mis dos premisas. Y la tercera premisa es que la inversión en tecnología, tecnología en sí, como ciberseguridad, robótica, tecnología en la nube, son cosas que los youtubers actuales de inversión no hablan mucho. Y allá vamos a llegar a eso en un rato. Entonces, eso es una de las cosas que les quiero decir para hoy, que se pongan a pensar qué podrían vender, qué podrían enseñar, y así no sean expertos ahorita, pues plantéense volverse expertos en ese tema. Y crean un canal de YouTube, por ejemplo. ¿Sí? La siguiente forma de generar ingresos es la ganancia de capital, que como les dije es la compra y venta de acciones, y los dividendos. Y otra última, que es una que yo tengo y que siempre fue una de mis prioridades desde que empecé a trabajar, es la de los inmuebles. Sí, yo desde que tenía 22, 23 años, cuando estaba en los últimos ciclos de la universidad, comenzaba a trabajar de manera seria y ya estaba ahorrando. O sea, yo ganaba, me acuerdo, como practicante, en el 2015, mi sueldo de practicante era 1.000 soles, creo, mensuales, 800 soles mensuales, me parece. Y de ese dinero, si bien pues salía, ¿no? Salía y lo gastaba, de ese dinero ahorraba para pagarme cursos relacionados a mi carrera y ahorraba un poco porque yo quería siempre construir un apartamento. Entonces yo siempre hacía eso. Después me contrataron como practicante preprofesional, profesional, me pagaban un poco más y la misma idea, me pagaba cursos para seguir capacitándome y seguía ahorrando para poder construir, ¿no? Eventualmente llegó el momento en el cual yo ya tenía cierto capital y ya pude construir departamentos, ¿no? Entonces eso es justamente una de las cosas que a mí me sirve para poder viajar por el mundo, por ejemplo, sin preocuparme mucho porque esos inmuebles, esos departamentos, me pagan, pues, ¿no? La renta. Y puedo vivir, pues, con eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las ganancias de capital y de dividendos. ¿Okay? Este señor que ven a la izquierda es el famoso inversionista Warren Buffett. Es súper famoso el señor. Ustedes ponen en YouTube Warren nada más y ya va a salir. Oh, De hecho, me salen un montón de anuncios de él. sí, claro. Pero eso es bueno, porque quiere decir que tú estás buscando información en Google relacionada a inversiones y cómo hacer dinero. En sí lo que yo hago es encontrar inversiones de alto crecimiento que pueden multiplicar tu inversión. ¿Sí? Te voy adelantando, por ejemplo, les voy a mostrar esto en un rato. Voy a regresar a esto en un momento, pero quiero decirles, por ejemplo, ¿no? Acá hay una inversión de aproximadamente $1.600 que en 9 meses se duplicó y más. 129% quiere decir duplicarse y un poco más. 100% es duplicar y bueno, 129 es un poco más, ¿no? Entonces, aquí es duplicar tu dinero en 9 meses y acá es una empresa de ciberseguridad, por ejemplo, y acá hay otra empresa que es Nvidia, que vende tarjetas de video, entre otras de las cosas que vende. Y acá hay una inversión en la cual yo la compré a $476 cada acción. Quiero que vean que acá hay 4 acciones y ha habido un rendimiento ahora. Y les voy a mostrar, como les digo en un momento, los precios actuales. Esta es la fecha, el 8 de marzo, y esta es la fecha del 12 de noviembre. Les voy a mostrar en un rato, como les digo, el precio actual de estas acciones para que vean pues el rendimiento, ¿no? Quiero explicarles primero de qué se trata esto, pero justamente es eso. El Club de las 7 Cifras se trata de invertir en empresas de crecimiento que puedan duplicar tu dinero en un año o menos. Esa es la idea. A eso me dedico, eso es a lo que le pongo toda mi concentración y es básicamente, como les digo, invertir en tecnología. Y volvemos a eso en un momento. Quiero regresar. Ups, esto no era lo que quería mostrarles. ¿Dónde está? Ok, perfecto, acá. Vale, entonces, tenemos dos formas principales. Hay más en realidad, pero dos formas principales para ganar dinero en las bolsas de valores. ¿Ok? Una de ellas es la ganancia de capital, como les digo, la que es comprar barato y vender caro. Es decir, ustedes compran acciones de una empresa a $100 la acción
y luego lo venden a $120 la acción, por ejemplo. Y hay una ganancia de $20, ¿no? O un 20%. Entonces, como me imagino que muchos de ustedes, no sé, quizá es la primera vez que escuchan de bolsa y acciones, quizá me olvidé de colocar eso, acciones de una empresa. Vamos a ver si sale un gráfico con el cual pueda explicarlo. Ya, esto puede ser. Este de acá funciona. Ya lo he usado antes. ¿Sí? ¿Qué son las acciones en realidad? Una empresa es un 100%, ¿ok? Pero una empresa al inicio tiene el capital de su fundador o de sus fundadores, ¿no? Ellos ponen dinero y se divide en la empresa, digamos que son 10 fundadores, por decirlo así, para hacer fácil el cálculo. Entonces se divide en la empresa en 10 partes iguales. Cada uno tiene una acción, por ejemplo. ¿Ya? Si la empresa quiere generar o obtener más dinero para iniciar sus operaciones, lo que ellos pueden hacer es vender más acciones de la empresa. Entonces, si la empresa vende más acciones, ya no solamente tendrías 10, sino, por ejemplo, ahora tendrías 20. Entonces, ahora habrían 20 inversionistas con una acción cada una. Obviamente que la empresa sigue valiendo lo mismo, pero cada inversionista tiene una porción más pequeña, ¿cierto? Sí, entonces de eso se trata justamente las acciones, y las acciones son negociables cuando las empresas son públicas. Entonces, si yo tengo las acciones de esta empresa y ya no las quiero más, yo puedo venderlas en una bolsa de valores, ¿sí? Mediante métodos de valorización medio económicos y así, se tiene una idea de cuánto vale o cuánto debe valer una acción de una empresa, y así pues se establece un precio, y ese precio es muy variable a la expectativa del mercado. ¿A qué me refiero con esto? A que el mercado puede pensar que la empresa va a cambiar el mundo, entonces su acción va a valer mucho más de lo que contablemente vale. Pero si el mundo o los mercados piensan que la empresa pues va a desaparecer, probablemente sus acciones caigan en precio. Entonces, yo por ejemplo quiero mostrarles un gráfico. Este es un gráfico del precio de la acción de Apple, por ejemplo, ¿sí? Todos hemos visto o tenemos quizá un iPhone o algún equipo Apple, ¿sí? Quiero que vean que, por ejemplo, en el 2016 las acciones valían $24, ¿ok? Entonces, hay gente que compró esas acciones en este precio, pensando en que la empresa va a crecer. Efectivamente, Apple ha crecido, sus acciones se han valorizado y ahora valen 144, ¿no? O sea, imagínense, eso es 7 veces aproximadamente tu inversión, ¿no? Si hubieras invertido $1,000, ahora tendrías 6,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa multiplicación de 6 veces en 5 años es casi 100% anual. Entonces, y eso justamente es mucho más de lo que te dan los bancos, es mucho más de lo que te dan las cajas de ahorro. Eso es lo que lo hace atractivo a la bolsa de valores como método de inversión, que tú puedes ganar mucho más en comparación a los bancos, en comparación a las cajas de ahorro, cajas municipales, etc. De nuevo, vamos igual con Facebook, por ejemplo, la misma idea. Las acciones de Facebook en el 2016 valían $116 cada una. Ahora valen 356, es un poco más que triplicar tu dinero, que también es algo muy interesante, ¿no? Sí, 35% anual de retorno, que es mucho más de lo que te da, pues, de nuevo, los bancos, las cajas, y esto es en dólares, ojo, esto es en dólares. ¿Ok? Entonces, eso es, ¿no? Compras barato y lo vendes caro, básicamente, y así rentabilizas. Lo otro son los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son una parte de las ganancias de las empresas. ¿Sí? Las empresas tienen una ganancia neta, que quiere decir que su profit, o sea, lo que se queda en la empresa después. O sea, tú vendes y tienes que pagar costos de manufactura o de fabricación,
tienes que pagar costos de venta, tienes que pagar costos de marketing, publicidad, tienes que pagar intereses a tus deudas, tienes que pagar impuestos. Una vez que pagas todas esas cosas, te queda pues la ganancia neta. Esa ganancia neta a la empresa le puede servir para expandirse, le puede servir para pagar dividendos, como les digo. En principio, para no expandirnos más, esos dos términos son 4 en realidad las cosas que se pueden hacer principalmente con la ganancia neta. Pero en principio esos dos, la empresa puede usarlo para expandir, para pagar deuda y para pagar dividendos. ¿Ok? Por ahí vamos con eso. Hay un cuarto punto que es la recompra de acciones, pero eso lo vamos a ver quizá en algún video que publique. Entonces, los dividendos, como les digo, es un pago que se hace de la empresa a sus dueños, a sus accionistas. Cuando tú compras acciones de una empresa, te vuelves dueño realmente. Cuando tú compras, te vuelves dueño. Lo repito porque eso es muy importante, el que veas tú el negocio de esa forma. Si tú inviertes en Apple, lo que sea, te vuelves dueño de Apple, así sea, chiquito. Pero te vuelves, tienes derecho a sus dividendos. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo a esta parte de las ganancias de capital. Esta es una empresa de ciberseguridad, Fortinet. Y quiero que vean pues que el precio de compra en noviembre ha sido 111.5. Un ratito. Déjeme cerrar esto. Y ponemos acá Fortinet Stock. Y quiero que vean que actualmente vale $255, ¿no? Lo podemos ver igual un año hacia atrás. Buscamos noviembre y ven, se dan cuenta que más o menos en noviembre 11 aproximadamente, el precio está entre 111, 112, 113, 114 y actualmente pues vale 255, ¿no? Eso quiere decir pues que, como les digo, mi inversión, sea la que haya sido, se ha duplicado y más. Lo mismo pasa con Nvidia. Nvidia, como les comentaba, desarrolla tarjetas de video que probablemente ustedes han tenido en sus computadoras alguna vez. Y esta yo la compré en $476. Vamos otra vez, miren. Ahora vale $820. Y esto yo lo compré en marzo. Sí, acá lo pueden ver, ¿no? Más o menos 460, yo lo compré un poco más caro. Pero quiero que se den cuenta, pues, que a cuánto vale el día de hoy, ¿no? Y una consulta que yo le quería hacer era si usted recomienda, bueno, si tú recomiendas lo que se trata del factoring, Ujú. porque creo que también más o menos va por ahí. Sí, también existe el factoring, es otra metodología. El factoring, para los que lo escuchan por primera vez, es comprar deuda de una empresa. ¿Sí? Las empresas emiten sus facturas, entonces las personas invierten su dinero, le dan ese financiamiento a las empresas y las personas esperan un retorno por entregar su dinero, ¿no? Pues básicamente es eso. Se le devuelve su dinero en ciertos meses y se les paga pues un premium, como le dice, o un interés. Yo no hago factoring. Hay canales en YouTube que te dan las fijas, ¿no? Cómo invertir en factoring de manera adecuada. Lo principal es entender de deuda aquí. Si tú, por ejemplo, inviertes en factoring en una empresa, por ejemplo, ¿ya? Hace un año, si tú invertías en factoring en una empresa de aerolíneas, estabas en riesgo, ¿no? Porque las aerolíneas estaban paradas, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pagar su deuda si pues no tiene operaciones? Las empresas de cine hace un año, tú puedes comprar su deuda, puedes invertir en factoring en empresas de cine hace un año. Pero ¿cómo van a pagar esas empresas hace un año, las de cine, si no operan? Entonces, uno tiene que tener ahí una cierta idea del negocio, de la empresa en la cual vas a invertir. Tienes que saber analizar o tener alguna idea de cómo analizar la deuda de una empresa. Siempre yo diría hay que revisar sus estados financieros. Como te comento, yo no hago eso. Conozco gente que sí.
hay mucha gente que hace dinero ahí y entiendo que pues FinSmart se llama, me parece, es la plataforma en Perú para... Sí, sí, ajá. Esto es, ¿verdad? FinSmart, ¿qué me dijiste? Factoring, ¿verdad? Sí. Sí, sí, porque justo he visto que más o menos está de moda, entre comillas, desde hace unos Ah, años. Tengo unos está, amigos que está, hacen y ganan dinero, pero la verdad es que yo no lo entiendo mucho. sí, pero O sea, hasta ahorita no lo he entendido mucho. Sí, más o menos el concepto y eso, pero no sé, no me he adentrado mucho en eso. este canal justamente, Bolsillos Llenos, habla regular de esto, de factoring. Yo no me he metido, prefiero yo las inversiones en bolsa porque, como te digo, en bolsa tú puedes sacar 100% en un año o menos, y en factoring pues yo creo que no hay empresa que te quiera pagar el 100% de su deuda, ¿no? En intereses. Está bien complicado eso. Se puede sacar un 15% en 6 meses y eso es bastante en realidad. Comparado, como te digo, con los bancos, con las cajas. Y hay un menor riesgo, entiendo. Pero no es mi expertise. Sin embargo, sí te recomendaría que lo revises. Hay bastantes canales de YouTube que hablan de eso porque no es muy complicado. Yo creo que la bolsa de valores requiere más conocimiento que el factoring. Entonces es una opción atractiva para la gente que no se quiere meter tanto como es requerido en las inversiones, por ejemplo, de bolsa. ¿Ok? Entonces, nadie había escuchado de Listo, Nvidia hasta gracias. ahora. Sí, yo sí había escuchado de Nvidia, la verdad, Ok. hace años. Ya está posicionada como uno de los dispositivos para poder mejorar tu tarjeta de video, potenciar tus computadoras. Excelente. O sea, acá nadie es gamer, nadie ha jugado GTA, Vice City, nadie juega esas cosas. Ok, bueno, siempre han habido juegos famosos en computadora y pues yo ahorraba mi platita cuando estaba en el colegio, me acuerdo, para comprar mi tarjeta de video de 64 megas hace muchísimos años. Y era pues tarjeta Nvidia, ¿no? Y tener la tarjeta Nvidia de 256 megas era lo máximo, ¿no? Porque podías jugar todos los juegos que tú quisieras en esa época. Entonces, AMD también, por ejemplo, es una empresa que hace tarjetas de video, que hace microprocesadores. Son empresas que existen de años, solamente que probablemente no te has dado cuenta. Probablemente las tienes y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, justamente eso es a lo que vamos a llegar en un momento. Que hay empresas que están a tu alrededor, que están haciendo mucho dinero, que tú podrías ser inversionista de esas empresas, beneficiarte de todas esas ventas de estas empresas tan famosas como Facebook, como Apple, como Spotify, como Netflix. Eh, pero como les digo, tienes que abrir los ojos para ver qué empresas tienes alrededor. Ahorita se van a dar cuenta de eso, es bien interesante. Los siguientes son los dividendos, ¿no? Acá les comparto mi estado de cuenta de mi broker peruano, que es Renta 4. Y quiero que vean, por ejemplo, un caso, que es esta empresa Ferricorp, es una empresa peruana, que el 15 de octubre me pagó 360 soles, por ejemplo, y el 4 de diciembre del año pasado me pagaron otros 360 soles. Acá les hice un cuadro, cantidad de acciones que yo tenía compradas o tengo compradas de Ferrecorp, son casi 5.000 acciones, ¿ya? La inversión fue de 7.400 soles y los dividendos que recibí el año pasado fueron 720, descontando impuestos. Y yo quiero que vean que la rentabilidad en soles, en este caso, es de aproximadamente el 10% en menos de un año en soles. Entonces, a ver, pues si ustedes me pueden decir a algún banco, alguna caja que te pague 10% anual de intereses a tu inversión en soles. Claro, que acá hay un riesgo, pues, de que el valor de la acción suba, baja, ¿no? Es el riesgo normal de las bolsas de valores. Pero esa es la idea, ¿no? Que tú puedes recibir dividendos cuando compras acciones de empresas. Te pueden pagar a tus cuentas. ¿Ok? Entonces ahora tengo una siguiente pregunta. ¿Qué opinan de las palabras inversionista y bolsa de valores? Cuando escuchan esas dos palabras, ¿qué vienen a su mente? A ver, cuéntenme, participen.
Eh, voy primero porque tengo el micro encendido. Lo que me voy a ir a dos puntos de los que hablaste, ¿no? El ser inversionista para mí es una persona que ya, o sea, no es tan sencillo para mí, no es tan simple como meterle plata a una empresa y crecer. O sea, eventualmente puede crecer tu plata, ¿no? Pero creo que cuando yo veo la palabra inversionista, lo que veo es una persona que tiene, o sea, un inversionista que le vaya bien, ¿no? Un inversionista que le vaya bien es una persona que conoce de modelos de negocio, que sabe de tendencias de mercado y que sale y que tiene los ojos dos pasos por adelante que los de la mayoría. O sea, creo que todos en realidad, aquí sí, no discrimino a nadie, creo que todos, además de ser expertos en nuestra profesión, en este caso Arturo es experto, o sea, es su profesión y además es experto en el tema, ¿no? O sea, como que se juntan esas dos variables, pero creo que todos en general deberíamos ser conscientes de lo beneficioso que es invertir, porque a veces nos gana el corazón y dices, no, hay que meterlo todo en lo que amamos y claro, o sea, pero precisamente ¿por qué tendría que ser o brazos o piernas? ¿Por qué no podríamos tener una chamba que nos llene el corazón y por otro lado tener inversiones que nos permitan seguir creciendo y nos permitan vivir viviendo en esa, no sé si tranquilidad, pero en esa sensación de que no tenemos que estar siempre corriendo detrás de la chuleta, como dicen los mexicanos, ¿no? Entonces, creo que cuando escucho la palabra inversionista, lo que se me viene a la cabeza es una persona que sabe de mercados, que sabe de modelos de negocio, que sabe de tendencias y que además no tiene aversión al riesgo, ¿no? Por el contrario, el riesgo es parte de su día a día. Perfecto. De lo que comentas, me voy a guardar dos palabras. Una es que el ser, el ser inversionista requiere mucho conocimiento y manejo y dominio de los mercados. Eh, eso en realidad, eso es lo que me voy a guardar de lo que dices. ¿Ok? Entonces yo les quiero mostrar una herramienta que muestra qué pasaría si ustedes hubieran invertido $1,000 en el 2009 y cada mes hubieran invertido $250 de manera religiosa en un solo activo, ¿ok? En un solo tipo de inversión. Entonces, vamos a ponerle acá, starting date 2009, 2021, vamos a ponerle monto inicial $1,000, contribute fixed amount, $250. O sea, esto implica, como les digo, que hubieran invertido $1,000, sus ahorros en el 2009, y que mes a mes ustedes pudieran haber invertido $250, ¿sí? Vamos a ponerle mensualmente, sin rebalanceo, reinversión de dividendos, bla, 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 bla. ¿Ya? Igual y podemos modificar esto, por ejemplo, a trimestral, pero quiero mostrarles el efecto, a ver qué pasa. SPY, 100%, QQQ, 100%, y le mandamos esto. Analyze portfolios. ¿Ok? Ya. Entonces, en portafolio growth, un segundo, 1,122,000, 10%, ok, ya. Perfecto. En un portafolio, yo invierto todo ese dinero en un instrumento que se llama el SPY, SPI. El SPI es un ETF. ¿Qué es un ETF? En resumen, es una canasta de acciones. ¿Sí? Básicamente es eso. Quiero que más adelante ustedes busquen en Google ETF, SPI, y les va a salir, pues como les digo, que es como una canasta de acciones. ¿Ok? Tú haces una sola compra de $100, por ejemplo, y tus $100 se reparten en acciones de Facebook, se reparten en acciones de Google, se reparten en acciones de Ford, el que hace autos, entre diversas acciones, a un monto mínimo. ¿Sí? Entonces, esos son dos tipos de ETF. El ETF, el SPI, y el ETF QQQ, que es justamente uno que es enfocado a tecnología.
Entonces, yo quiero que vean que ustedes hubieran invertido $1,000 y religiosamente cada mes hubieran invertido $250, a la actualidad, si hubieran invertido en el ETF SPI, $122,000 sería su dinero actual. $199,000 si hubieran invertido en el QQQ. Ahora, ojo, aquí, ¿por qué les muestro esto? Porque en este caso solamente tuvieras que haber invertido inicialmente una vez y periódicamente mes tras mes, sin siquiera pensar, sin siquiera tener que ser un experto en los mercados, sin siquiera tener que saber de economía, nada, así, nada, no tienes que saber hacer nada, salvo saber cómo transferir dinero y saber cómo comprar estos instrumentos financieros. Entonces, los ETFs justamente es para eso. El instrumento que se llama ETF es para una inversión que no requiere tanto entrenamiento, tanto análisis, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? Ustedes hubieran hecho religiosamente eso desde el 2009 y se podrían comprar una casa en efectivo, ¿no? Un apartamento en efectivo, probablemente con vista al mar, en Miraflores, porque así es lo que cuestan más o menos los apartamentos con vista al mar para una persona, en Miraflores, ¿no? Entonces, insisto, porque la clave aquí en este tipo de inversión es que tú lo haces sin pensar. Entras a tu broker y le dices, oye, mira, te he enviado este dinero, cómprame todo ese dinero en el ETF, el instrumento SPI, o cómprame todo eso en el QQQ, por ejemplo. Sí, nada más, listo, nada más, no tienes que hacer nada más ahí. Sin embargo, ¿qué pasa si ahora tú aprendes a invertir? Vamos a ver la diferencia. Una preguntita. Sí, te escucho por mientras que lo voy armando. Todas las formas de invertir en acciones que nos has estado informando, ¿son acciones preferentes o normales? Normales, O comunes, perdón. comunes, Ah, ok, comunes. comunes. Se puede comprar O acciones sea, que es preferentes. probable que no me paguen en la fecha exacta. Creo que más o menos va por ahí lo de comunes. No, en realidad sí te pagan en la fecha exacta. O sea, la diferencia entre las preferentes con las comunes es que las preferentes deben ser pagadas primero, nada más. Sus dividendos deben ser pagadas primero. Las comunes, pues se les paga a las personas simplemente después de haber pagado a las preferentes. ¿Ya? Pero todo lo que yo te he hablado son acciones comunes. Y lo que tú estás mencionando es inversión por dividendos. Lo que yo ahorita estoy mencionando es solamente comprar acciones para luego venderlas después. ¿Sí? No todas las empresas pagan dividendos. O sea, por Así ejemplo, es. Google no paga dividendos, ¿no? Tesla no paga dividendos, que yo sepa, o paga Todos lo muy poco, reinvierten, porque todos lo reinvierten, ¿verdad? todo lo reinvierten, exactamente. Como les dije, las empresas pagan dividendos de sus ganancias netas y la empresa decide con eso pagar deuda, expandirse o recomprar sus acciones. Que eso último no lo voy a explicar porque es un poquito más extenso, pero como te digo, no todas las empresas pagan dividendos. ¿Ok? Ujú, Entonces, no todas las Ok. empresas tienen acciones preferentes. ujú. Y personalmente yo nunca he comprado acciones preferentes hasta el momento. ¿Ok? Porque Bueno, sobreentiendo a ver, tu modelo de hacer crecer tu dinero no es esperar los dividendos, sino es comprar barato y vender. es un porcentaje en realidad. En lo que es la administración del riesgo de un portafolio, que es súper importante, ¿ya? Y esto aplica básicamente cuando tú eliges acciones. Lo que yo les he mostrado hace un rato es lo de los ETFs, que tú no tienes que pensar. Tú solamente compras religiosamente cada mes y ese instrumento te expone a diferentes empresas. En cambio, cuando tú eres stock picker, o sea, cuando tú eliges acciones, tienes que pensar siempre en el riesgo de tu portafolio. Entonces, si yo solamente compro acciones que reinvierten sus dividendos, la volatilidad de mi portafolio, es decir, su precio, su valor va a oscilar mucho. ¿Por qué? Porque las empresas que pagan dividendos usualmente son empresas más sólidas. Imagínate, por ejemplo, Johnson Johnson, la que vende el champú y talquito para bebé. Coca-Cola,
¿Ustedes creen que Coca-Cola y Johnson Johnson van a quebrar de acá a un par de años? No. ¿Me entiendes? No sé. Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil que Coca-Cola quiebre de acá. Aunque el mercado sí he visto, el mercado de las bebidas gasificadas, al menos en Perú, sí está bajando porcentualmente su crecimiento, pero tampoco creo que sea a nivel nulo o tan Pero fuerte, ¿no? Coca-Cola, Como es Coca-Cola ahorita. también ya diversificó, pues, ¿no? Ya no solamente gaseosa. También, también, exacto. Coca-Cola también vende agua ahora, ¿no? Entre otros Claro. productos que no tienen Energizantes, ¿no? energizantes, ¿no? Exacto. Entonces, este tipo de empresas tan grandes, que son sólidas, como les digo, las empresas que pagan dividendos son muy estables. Entonces, tú le agregas a tu portafolio de inversión acciones que paguen dividendos para hacer toda tu inversión, todo tu portafolio para hacerlo más sólido, más estable. Te diversificas entre activos y idealmente entre países. Yo, por ejemplo, tengo inversiones en Estados Unidos principalmente, pero también tengo acciones en Perú. Cuando en Estados Unidos hace poco hubo un temor de inflación y las acciones cayeron salvajemente, las acciones peruanas estaban sólidas porque el riesgo de inflación en Estados Unidos no chocaba tanto con Perú. Viceversa, ahora que pues, han habido elecciones, mis acciones peruanas se han caído al tacho, es verdad, pero mis acciones norteamericanas, que no tienen nada que ver con Pedro Castillo y con Keiko Fujimori, pues han seguido subiendo, ¿no? Entonces tú te diversificas entre regiones, entre tipo de activos y entre diferentes pues, tipos de empresas con diferentes tamaños, unas que paguen dividendos, otras que no, para darle cierta estabilidad a tu portafolio y que no esté su valor total, pues no esté así oscilando y que un día te levantes y tengas menos 30%, por ejemplo. Espero no haber sido muy intenso en esa parte, si es que espero que me hayan entendido esa parte. Les quiero mostrar qué hubiera pasado si hubieran invertido lo mismo, pero en estas 4 empresas. Miren, ¿sí lo ven? Ujú, ujú. ¿Todos lo ven? Sí. Sí, sí, sí. Más de $500,000. Esa es la posibilidad o el potencial que hay si aprenden a invertir. Es 3 veces más de lo que habíamos sacado con la inversión que era más pasiva. Por eso es que vale la pena aprender. Repito, por eso es que vale la pena aprender a invertir. ¿Ok? Ujú. Entonces, ya vamos a acabar. La pregunta es, ¿quién de aquí tiene una PC gamer? Mm. Yo tenía una hace un tiempo, hace varios años en realidad. ¿Quién de aquí tiene un iPhone? ¿Quién de aquí tiene Facebook? O sea, todos ustedes tienen Facebook, vamos. ¿Quién ha usado Google para buscar viajes? O sea, ustedes saben que Google gana por los advertisements, por la publicidad que ponen empresas en Google para salir primeritos cuando uno hace su búsqueda, ¿no? Ustedes saben que Facebook, pues, es una empresa que genera negocios también por publicidad, ¿no? Y todos tenemos Facebook, o sea, todos podríamos haber invertido en Facebook desde hace años y habernos beneficiado del crecimiento del valor de su acción, ¿no? Las PC gamers, pues, tienen un montón de equipos tienen un montón de piezas en el cual un inversionista puede invertir. O sea, por ejemplo, están los procesadores de audio, que es una empresa que se llama Cyrus, que puedes invertir también en Cyrus. Está, como les digo, la tarjeta de video de Nvidia, el microprocesador de Intel, el microprocesador de AMD, los periféricos como el mouse, los audífonos, Corsair, son todas empresas públicas en las cuales tú puedes invertir, ¿no? Y te puedes beneficiar de las tendencias, ¿no? Ahora durante el COVID muchísima gente pues ha empezado a jugar más en sus computadoras. Entonces, todas estas empresas del sector gaming, del sector de videojuegos, se han apreciado, ¿sí? Quien tiene un iPhone simplemente pudiera haber invertido hace años en Apple y haberse beneficiado pues de lo que ya les mostré, ¿no? ¿Quién ha comprado por Amazon? La misma idea, ¿sí? También pudieras haber invertido en Amazon hace años y haberte beneficiado de eso.
Entonces, para cerrar, Una cosa, Arturo, antes de cerrar. Amazon ya, me parece, leí hace unos días que ya puso oficina en Perú. ¿Sabías algo de esto? no sabía decirte. No Ujú, sabía. No la sigo mucho a Amazon. ujú, Está su acción un poquito carita. ujú, Cuesta como $3.500 más o menos cada acción de Amazon. ujú. Pero es importante decir a los chicos que ellos eventualmente podrían, o sea, no necesitas comprar una acción, puedes comprar una 20ª parte de la acción y ya eres parte, ¿verdad? Exactamente, con un ETF. Ujú, ¿Sí? Como les dije, los ETFs son canastas de acciones. Es más, esto es importante que lo vean. ETF, SPY, ETF, Holdings. Miren, el ETF SPI cuesta aproximadamente $400 cada uno, y de esos $400 que tú inviertes, el 2% se va a Google, el 1.5% se va a esta empresa de acá, el 1.41% se va al JP Morgan, que es un banco, el 1.35% se va a Tesla, ¿sí? Y le voy a poner SPY esto para que vean el precio, ¿sí? $437. Entonces, cuando tú compras uno de este ETF, te haces acreedor de esa, o mejor dicho, ese ETF representa 2% de una acción de Google. Si compras una pequeña fracción. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Es que la acción de Google cuesta $2.500. Para tú tener participación de Google, en este caso, ya no requieres pues tener los 2.500. Puedes comprar un ETF y ya estás expuesto a esta empresa. ¿Está claro? Y sin ETF tendrías que comprar la acción completa. Tal cual, tal Ok, cual, listo. Ok, ok. tal cual. Buena aclaración. Listo. ¿Ya? Arturo, una pregunta. Y sí. Bueno, obviamente de las empresas conocidas uno le invierte porque le tiene fe, ¿verdad? Pero yo Choso quisiera Marketing, por saber ejemplo. claro, pero por ejemplo, ¿cuáles son las metas que crees importantes para decidir si invertir o en empresa? Ujú. Te voy a mostrar una diapositiva de uno de los cursos que dicto actualmente. Este es clase 1, me parece que puede ser. Esta es una clase que le di a un alumno que se ha vuelto mi amigo en realidad, Gianmarco. Es un contador. Esto les va a parecer como chino ya, pero acá, por ejemplo, hago un análisis, es un parcial de un análisis que se completa revisando los estados financieros de una empresa. ¿Ya? Los estados financieros es básicamente toda la data económica de una empresa. Entonces, esta empresa Nvidia, ¿por qué es tan buena inversión? Y quiero que veas esto, mira. Nvidia, esto. Mira, ¿qué pasaría si tú hubieras invertido hace 5 años en Nvidia? Tú hubieras podido conseguir la acción a $50. Ojo, tú hubieras puesto $1.000 en esta empresa y hubieras podido comprar, ¿cuántas? 20 acciones, ¿verdad? Claro, 20 Ujú. acciones. Esas 20 acciones, ahorita, y esos $1.000, ahorita sería 20 por 820. ¿Sí? Eso es 20 por 820, son $16.000 en 5 años. Si tú hubieras invertido $1.000 hace 5 años, como les digo. Entonces, ¿pero por qué es tan fuerte esta empresa? ¿Y cómo tú lo hubieras podido identificar hace años? Eso es justamente lo que yo enseño y lo que comparto y voy a seguir compartiendo en el canal de YouTube. ¿Qué debes mirar en una empresa para poder pues, tener la posibilidad de estar invertido antes de que crezca tanto? Una de ellas, uno de los factores importantísimos es el crecimiento de las ventas. Revenue es ventas. Entonces, acá son las ventas en el 2017, 6.9 billones de dólares. Billones gringos, son diferentes a los billones europeos. Billones, miles de millones en este caso. Ujú. Billions. Billions, correcto. ¿Ya? Quiero que vean, miren, que en el 2017 vendía 6.9 billions, en el 2018 vendió 9.7 billions. Ahí nomás ya te das cuenta, miren, acá es un 50% de crecimiento, más o menos.
Ya eso por ahí te va dando una idea de qué tan buena inversión podría ser. Una empresa que crece de un año al otro 50%, vamos, es una muy buena empresa realmente. Sin ánimo a extender demasiado esta parte del cierre, Yo me extiendo pero cuanto ustedes quieran, créanme. Para mí esta es mi pasión, me encanta, les hablo todo el día. mira, Sin problema. para mí, el crecer, o sea, de un año a otro el 50% me parece brutal, ¿ya? Pero también a nivel, o sea, entendiendo el concepto de un modelo de negocio, si la empresa no está fuerte, el próximo año se puede quebrar jodido porque no tiene la arquitectura para, es morir de éxito. Entonces, ¿cómo detectas que no puedas estar metiéndole de tu plata a una empresa que ya creció, pero que el próximo año literal se puede ir al hoyo? Claro. En este caso, tenemos que considerar el tamaño de la empresa, ¿no? Es una empresa que ya tiene diversas sedes en diversos países y ya tiene oficinas en diversos países, es una empresa mucho más Ya sólida que tiene la una estructura, startup, ¿no? ya tiene la estructura, Claro. no es el subidón de un unicornio que estaba en el Ah, papel y que dispara y que eh, luego pum, se cae porque no tiene la estructura, ¿no? hay una empresa que yo tengo en cartera que se llama UiPath, que es una empresa de robótica, ¿ya? Y es una empresa pues que está creciendo, pero aún todavía se le puede considerar una startup, vamos a decir, más o menos, ¿ya? Y entonces tú inviertes en esta empresa, pero no pones todo tu plata ahí, pues. No pones el 80% de tu dinero, de todo tu portafolio en una empresa que recién está creciendo. Pones el 5% y sigues a la empresa. La vas evaluando y vas viendo su evolución. Si te va convenciendo más cómo maneja su deuda, cómo va creciendo sus ventas, sus ventajas competitivas, ¿se van madurando o se van erosionando? Es todo un análisis que se hace realmente. Y entonces, si tú ves que todo va bien, pues inviertes más. Así de simple. ¿Ya? Entonces, acá quiero seguir con este tema de que en el 2020, miren, acá sus ventas cayeron, ¿no? Pero perdonen, esto fiscal year es el año fiscal. Acá quiere decir que fue en el 2016, ¿ok? Operaciones 2016, operaciones 2017. Quítenle un año menos para hablar de qué año este resultado se refiere. Entonces, en el 2019 cayeron y en el 2020 los resultados subieron otra vez otro 50%, hasta 60% diría. Y quiero que vean, acá están los sectores. Miren, el sector gaming cómo va creciendo. Se nota más o menos, pero lo que más impacta es el sector que está acá, que se llama data center. Data centers son servidores, vamos a decir. ¿Sí? Las empresas almacenan datos en la nube o en servidores para no tener que tener ellos grandes cantidades de discos duros en sus oficinas y tener que almacenarlos en sus oficinas. Ese espacio virtual para almacenar cosas se puede contratar, ¿ya? Entonces, bueno, esta empresa NVIDIA ofrece un servicio de data center y quiero que vean que es esto, ojo, chiquito, mira cómo va creciendo, mira cómo va creciendo, mira cómo va creciendo, mira cómo va creciendo. Y acá lo tengo, data center. Cómo va creciendo sus ventas. Esto quiere decir crecimiento compuesto anual. ¿Sí? Ha crecido un 82% de crecimiento compuesto anual, imagínense, o sea, es súper cómo está creciendo esto. Igual, el sector gaming, cómo está creciendo. Entonces, para resolver tu pregunta, una de las cosas que tú ves es el crecimiento en ventas. Otra de las cosas que tú ves son los famosos ratios financieros, ¿no? El ratio corriente, el ratio del cash, hay un ratio que relaciona los pasivos con los activos de una empresa, que eso ya son términos contables. Ves la cobertura de la deuda, qué tan sana es la empresa para pagar la deuda. ¿Sí? Puedes ver el retorno. ROCE quiere decir retorno al capital empleado. El ROIC es un ratio que mide el retorno al capital invertido. ¿Sí? Hay muchísimas métricas, realmente hay muchísimas métricas que se pueden considerar y al final es de preferencia de uno mismo el cómo hacer esta revisión, ¿no? Para mí hay una serie de métricas importantes que uno tiene que revisar cuando evalúa tecnológicas o empresas que son pequeñas y que están comenzando, por lo mismo que le decía Jorge,
que como son empresas pequeñas tienen mayor riesgo. Entonces hay ciertas cosas que tú debes revisar que no revisarías en una empresa como Johnson Johnson, como Coca-Cola, que son más sólidas, pues, ¿no? Se aplica un enfoque para cada tipo de negocio. ¿Sí? Ujú. ¿Resolví tu pregunta más o menos? Sí, a Ana Gabriela, esa pregunta va, esa Sí, sí. devolución, No, sí. solamente que como después Jorge le hiciste una pregunta, pensaba que le estabas diciendo a él. Sí, sí, totalmente. Genial, entonces. Igual en el canal tengo videos sobre diferentes ratios que puedes ir revisando. Ujú. Entonces, quiero cerrar con una idea. La gente que no ha invertido pues en Facebook, en Amazon, en Apple, en Google, puede decir que ya se perdió la oportunidad. Yo no diría eso, pero se puede decir que ya se perdió la oportunidad porque ya han subido regular de precio, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar las siguientes oportunidades? Uno tiene que buscar empresas que estén en un sector que está creciendo. Y acá tengo una idea, una frase que les voy a decir. No es lo mismo ahorita invertir en una empresa que vende ilustradoras de las antiguas, esas que tú le tenías que poner, ¿te acuerdas, Jorge? Que le tenías que poner la cera, comprar tu cera y ponerles, son de tu época más que nada. Esas, Arturo, ¿te expones a que les comente a los chicos el ejercicio ¿cuál? físico que Ah, ya, ya. hicimos? Bueno, seguimos hablando. Ya. Entonces, hay empresas en sectores que ya no crecen, pues, ¿no? O sea, tú no vas a comprar empresas, perdón, invertir en, vamos a decir, en empresas que venden cualquier tecnología que ya no esté en uso, ¿no? La radio, por ejemplo, es algo que ha bajado mucho y que lo veo bien difícil que vuelva a subir, ¿no? La televisión por cable. Salvo que haya una guerra mundial y que nos quedemos en internet y tengamos que volver a lo análogo, ¿no? Claro, 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 tal cual, ¿no? La telefonía fija, ¿no? O sea, telefónica, por ejemplo, ¿no? Son empresas pues que ya no tienen mucho por crecer, que podrían crecer, pero no tienen mucho por crecer por el sector en el que están, ¿ok? En cambio, hay otros sectores que sí se están desarrollando en este momento. EV se refiere a los vehículos eléctricos. Yo estoy seguro que ustedes pueden opinar igual que yo que los autos eléctricos son el futuro, ¿no? Eventualmente, pues se van a dejar de utilizar los autos con combustibles fósiles. Entonces, invertir en autos eléctricos ahora es una buena idea, por ejemplo, porque de acá a 5 o 10 años van a ser el estándar. Este Invertir año también justo se ha estrenado, este año o el año pasado se estrenó también por panel solar, por energía solar. Creo que autos, eso también podría ser más eso potencial. también podría ser, por ejemplo, ¿no? Eso también podría ser. O sea, la blockchain, ¿no? Las criptomonedas también es un sector interesante en realidad porque no solamente es Bitcoin, ¿ya? No solamente es compro Bitcoin y a cruzar los dedos a que no caiga para no perder mi plata. No, no, en realidad detrás de las criptomonedas hay unos proyectos innovadores tecnológicos muy, muy, muy interesantes. Sí, acá puse justamente el sector solar, ¿no? Sí, ahora que tenemos las emisiones de CO2 tan altas en el mundo, pues el solar es un sector que se vuelve cada vez más y más atractivo, ¿no? La realidad virtual, y en la realidad virtual no solamente me refiero a los juegos, la realidad virtual, por ejemplo, y aprovechando que tienen la vista de mi pantalla, les voy a poner una empresa, Lucix, Lucix nada más, una empresa que tengo en cartera también, y esta es una empresa que desarrolla los lentes tipo los Saiyajines, que te pueden medir el poder, ya, una cosa así. Por acá hay un modelo que se parece al lente Saiyajin, pero no lo encuentro ahorita. Eh, ¿Qué hace esta? Son unos lentes de realidad aumentada. Vamos a poner Medicine, ¿ya? Y se pueden utilizar en medicina, por ejemplo, para operar. Está un doctor operando y otro le puede estar asistiendo desde su casa en otro país, en otro continente. Pero ustedes me pueden preguntar, oye, pero ¿el Internet dará la posibilidad para hacer estas cosas? Claro, pero no el 4G que tenemos en nuestro teléfono, sino el 5G. El 5G permite el envío más de datos más, una cantidad de datos más grandes.
El 5G habilita el tú poder hacer una operación con los lentes y otra persona lo puede estar mirando en vivo por los lentes. ¿Ustedes se imaginan qué revolucionario puede ser eso? O sea, ¿ustedes se imaginan cuando la terapia genética se vuelva algo más estándar, cuando se masifican las cosas, los costos bajan y las ventas suben? Entonces, ¿qué tal y si ustedes invierten en empresas pues, que van a moldear el futuro hacia adelante, ¿no? Ahora que todos trabajamos desde casa, muchas de las empresas han tenido que invertir en ciberseguridad, porque no es lo mismo conectarte a la intranet, a la red de una empresa desde una sola oficina, a que la gente se conecte desde sus celulares, desde sus casas. Completamente diferente en temas de ciberseguridad. Entonces, robótica, la automatización de procesos, por ejemplo, ¿no? O sea, en Estados Unidos me parece que son Amazon Stores, en donde tú vas y compras y ya no hay personas, no hay cajeros. Solamente entras, vas agarrando las cosas y diferentes sensores van midiendo cuánto vas comprando y se debita de tu tarjeta. Listo, ¿no? En el caso de la robótica, esta empresa que les dije, UiPath, esta empresa que tengo en cartera, automatiza procesos repetibles, ¿no? O sea, si tú tienes que traducir un documento, elaborar un contrato, muchas veces los dipeamos, pero estas empresas, estos robots, pueden hacerlo por ti y liberarte tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los sectores que pueden revolucionar el futuro, en los cuales yo invierto, muy en particular. A mí a veces me preguntan sobre mineras y yo siempre les digo, yo de mineras no sé. Yo estudié ingeniería mecánica, nunca me dediqué a mineras y no es mi negocio, no sé y no invierto en eso. Pero estudio estos sectores porque quiero estar invertido en estos sectores que pueden cambiar el futuro. Entonces, las palabras finales y para darles pase a algunas preguntas que tengan, la frase importante aquí es, lo que ahorras e inviertes ahora puede duplicarse en meses o en años. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, y acá es muy importante el tema de los amigos, ¿no? Si están con algunas personas que gastan mucho, quizá no les convenga tanto, porque ese dinero que tú gastas innecesariamente es un dinero que tú dejas de invertir, que podría traerte la libertad financiera que tú quieres en el corto plazo. O vamos, ¿por qué no? Puedes invertir ahora tus $500, digamos que lo duplicas en un año, tienes 1000, y créanme, el viaje que te puedes dar con $1000 es totalmente diferente al viaje que te puedes dar con 500. ¿Ok? Lo otro es, si no controlas tus emociones, gastos, nunca van a ser libres. Así de sencillo. ¿Sí? Si eres compulsivo comprador, va a ser bien difícil que seas libre financieramente eventualmente. ¿Ok? El canal de YouTube se los dejo por acá. A ver si ya llegamos a los 500, Jorge, que estamos a punto de llegar. ¡Eso, mira! ¡Eso! Felicitaciones, compadre, En 5.90 felicitaciones. ayer, creo. Sí, Sí. les recomiendo que vean estos videos. Son bastante introductorios por ahora. Y ya voy a empezar a sacar la carnecita real, ¿no? La administración del riesgo en portafolio, la matemática que es pesada de ingeniería, aplicada a las finanzas, pero explicada por mí. Y nada, eso era lo que les quería explicar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda por mientras? Mientras que llegan las preguntas, tomo un poquito la posa en referencia al agradecimiento. O sea, hace un momento hablaste de la edad y creo que el conocimiento y creo que más allá de la edad, la información llega a nosotros en el momento adecuado, ¿no? Dicen cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Es una frase bien sonada, ¿no? Pero esta información que hoy día, por ejemplo, les puede estar llegando a Brian, a Alonso, a todos los que están aquí presentes en el mismo día, podría tener
consecuencias diferentes en cada uno de ellos, ¿no? Ojo, no quiere decir que porque no tomes acción, Alonso, en temas de inversiones, no quiere decir que estés mal en la vida no, sino simplemente que no fue tu momento, ¿no? Creo que es un tema de momentos. Justo Arturo hace un tiempo, somos amigos, somos hermanos. Hace un tiempo me hablaba, Jorge, si yo hubiera hecho mi canal hace 5 años, creo, 2, 3 años, tendría medio millón de suscriptores. Le digo, probablemente no, nunca lo vamos a saber, pero lo que yo creo es que no, porque no estabas preparado en ese tiempo para poder generar tanto valor como el día de hoy, ¿no? Y al final del día, creo también que el crecimiento es totalmente exponencial. O sea, creo que cuando ya estás en el momento adecuado, ya no tienes que hacer tanto esfuerzo por crecer, sino simplemente creces. Entonces, la información que hoy día les llega a ustedes, ustedes van a poder sacarles diferente provecho dependiendo del momento en el que se encuentren. A mí me hubiese particularmente, como de una forma retórica, gustado escuchar eso cuando tenía 20 años, o sea, hace 17 años, pero probablemente lo cierto también aquí entre nos es que no estaba preparado hace 17 años para escucharlo y me hubiera, ¿qué hora acaba esto, no? Qué aburrido, ¿no? Porque quería meterme, no sé, quería coger mi guitarra de repente, ojo, que la sigo cogiendo, ¿no? Pero mi cabeza estaba en otro lado, mi frecuencia estaba en otro lado. Entonces, para los que, y nunca lo vamos a hacer, pero para los que realmente estén vibrando con esta información, espero que sepan aprovecharla, moverse, accionar. Y te agradezco, hermano, por haberte tomado la libertad. Te agradezco y te felicito por estar compartiendo información tan sustancial que creo que la vida te lo va a devolver completito y multiplicado y con intereses superiores a los de envidia en retornos generosos de abundancia, hermano. Muchas gracias. ¿De dónde se pueden invertir en la empresa? O sea, ¿tiene que ser directamente en la misma empresa Sí, o hay una página que tú nos método, recomiendas? el método es invertir a través de un broker o de una SAP. ¿Sí? Si tú quieres invertir en empresas peruanas, necesitas buscarte una SAP. ¿Ya? En los videos del canal puedes encontrar esa información. De hecho, eso está súper claro. Ya, miren, acá hay un video justamente para ti, Ana Gabriela, que se llama ¿Cuánto es lo mínimo invertir? ¿Ya? Y acá hablo, y este de acá, de cuánto puedes ganar en la bolsa de valores. Ahí hablo de los brokers, las páginas, cómo invertir, cómo iniciar, cómo comprar, cosas así, las más iniciales. Ok, entonces para la fotito, Buenazo. Bueno, a mí también me gustó porque normalmente cuando se habla de finanzas siempre es bastante teórico solamente. Entonces me gustó el hecho de que puedas compartir desde tu experiencia, o sea, desde una persona que quizás también al principio no tenía idea y que luego fue a la larga creciendo y avanzando. O sea, te motiva a ti también porque piensas, bueno, entonces también yo puedo hacerlo en algún momento, ¿no? Quizás, aunque me cueste un poco el hecho de ahorrar, por ejemplo, eh, igual, ¿no? Te motiva bastante el ver a una persona que te cuenta lo que ha vivido desde cero y eso es muy agradable en tu exposición. Muchas gracias. genial. El ahorro es clave, es vital. Sin ahorro es bien difícil hacer las cosas, en realidad. O sea, te la vas a pasar bien ahora, te vas a divertir y todo. Me ha pasado, a todos nos ha pasado, ¿no? Pero el ahorro, como te digo, puede llevarte a un lugar totalmente diferente a donde estás ahorita. Y puedes permitirte vivir experiencias inclusive más grandes todavía de las que ya estás viviendo ahorita. Ahorro invertido, claro. Creo que ya es momento de implementarlo. O sea, por ejemplo, eh, para este viaje vendí una pequeña cantidad de acciones, ¿no? Para tener un extra ahí si es que lo necesito, ¿no? Para tener dólares en mano. ¿Por qué? Porque no quería cambiar los soles que tengo porque la tasa de cambio está salvaje, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Agarré una inversión que está yendo muy bien en realidad, en la cual he triplicado mi inversión y vendí una parte, vendí unos $300 nada más. Básicamente sería agarrar mis $100 de inversión y $200 de ganancia y tener esos $300, los cuales yo los compré cuando el dólar estaba en 3.5, me parece,
¿no? Y tener ese dinero por si acaso, ¿no? Por emergencia. Como estoy en un país extranjero, de todas formas siempre es interesante tener efectivo en mano. Y eso lo hice, como les digo, como inversión, ¿no? No tuve que sacar un préstamo, como mucha gente lo hace para viajar, ¿no? Entonces, y eso es pues un ahorro que hice alguna vez, que lo invertí y se multiplicó, entonces vale más ese ahorro ahora. ¿Sí? Claro, genial. Ah, ya, yo también entonces, para finalizar. Bueno, sí, igualmente como dicen mi- mis compañeros, ¿no? Todo interesante, me gustó porque sí, como que hablaste de algunas cosas básicas, pero también de unas cosas más detalladas, sin tampoco como que atolondrar, sea digerible, por así decirlo, la información. Y eso. Genial, perfecto. Muchas gracias entonces.